¡Hey! Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a clase. Hoy lo que vamos a hacer, ahora que ya sabemos cómo construir diferentes ecuaciones de la recta a partir de diferentes informaciones y tal, vamos a comenzar a estudiar suposición relativa. ¿Qué es eso? Pues atentos al vídeo. Dentro intro. Muy bien chicos, pues comenzamos definiendo qué es esto de posición relativa, que no es más que la relación entre dos elementos en un espacio determinado. Para nosotros ese espacio va a ser un eje de coordenadas como este. Y los elementos que va a poder relacionar en este eje de coordenadas van a ser puntos, vectores y rectas. Conocéis los tres elementos, así que no debería suponer ningún problema poder dibujarlos en el eje de coordenadas o trabajar con los diferentes conceptos que van a ir saliendo a lo largo del vídeo. Dicho esto, vamos a comenzar estudiando la posición relativa que puede haber entre diferentes puntos, así que vamos a poner un par de ejemplos para ir trabajando con ello. Muy bien, pues en la posición relativa entre dos puntos nos podemos encontrar ejemplos como estos que os traigo aquí. En el primer caso, que nos piden calcular la distancia entre dos puntos evidentemente pueden estar o bien en el mismo punto, que serían las mismas coordenadas exactamente, eso es un poco raro, o bien que estén separados y por tanto nos interesa saber la distancia que los separa. Y ahí estaríamos estudiando la posición relativa que hay entre los dos, ¿no? Su relación en el espacio. O bien, un ejemplo como el segundo ejercicio que os traigo, que es terminar si tres puntos están alineados. Ahí también estaríamos jugando con un tercer punto, estamos mirando pues, su posición relativa en el espacio, si están o no en la misma línea. Vamos a resolver el primer ejercicio, que nos pide determinar distancias entre dos puntos. Y para hacerlo, lo que yo tengo que tener claro es que el punto A y el punto B pues están separados, no están en el mismo punto, las coordenadas son diferentes. Entonces, para saber la distancia que hay de un punto al otro, lo que yo voy a necesitar construir es el vector que los une, ¿de acuerdo? Es este vector que me va a unir ambos puntos. ¿Y por qué lo voy a necesitar construir? Porque recordad que yo, si tengo el vector, hay una forma de yo saber el tamaño de ese vector. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues con el módulo. Entonces, vamos a hacer el vector AB y a partir de ahí sacamos el módulo del vector, que es lo mismo que saber la distancia. Entonces, hacemos el vector AB, que sería final menos origen, es decir, B menos A, que sería 3 menos menos 4, y 2 menos 1, que por tanto lo podemos escribir como 7 y 1. Perfecto. Y ahora haríamos el módulo del vector, y ya sabéis que el módulo se calcula haciendo lo mismo que decíamos para la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es decir, los catetos al cuadrado y la raíz respectiva. Y aquí lo que haríamos sería sustituir los valores x e y por los que tengo yo del vector, que sería 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y si no me quiero equivocar, esto da raíz de 50, que no sé qué valor sería, pero que raíz de 50 es un número, pues perfecto. Vale. Ya tenemos la distancia entre dos puntos. Así es como se resolvería la posición relativa de dos puntitos. Vamos a por el segundo ejercicio estadio, que son estos tres puntos, vamos a ver si están alineados o no. Entonces, para saberlo, lo que yo voy a hacer es de nuevo dibujar un pequeño esquema, X, Y Z, ¿de acuerdo? Y de nuevo, para saber la posición relativa entre estos puntos, voy a utilizar vectores. ¿Por qué? Porque para saber si están alineados, necesito saber si los tres están en la misma orientación, lineal, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vamos a coger el concepto de vectores linealmente dependientes. Es decir, que yo tengo que mirar el vector XY, ¿vale? Esta dirección que hay entre estos dos puntos, y lo voy a comparar con el vector que hay entre x y z. Vamos a comparar estos dos vectores. Entonces, si el vector xy resulta ser linealmente dependiente del vector xz, significa que están en la misma línea. Entonces, recordad que para comparar los vectores linealmente dependientes, lo que hacíamos era que el vector xy tenía que ser igual al vector xz multiplicado por algún valor k. Porque lo sacábamos después haciendo la resolución de las ecuaciones, ahora lo vamos a hacer. Entonces sacamos el vector xy primero, luego el vector xz y hacemos esto. Vamos allá. Entonces recordad siempre final menos origen. Entonces en el caso de xy, el vector sería, el final sería la y, por tanto 2 menos menos 3, es decir, que sería 5, 5 y 4 menos menos 1, que serían también 5. Perfecto. Y vamos a sacar el vector xz,
que va a ser 7 del final menos menos 3, es decir, 10, y 9 menos menos 1, es decir, 10. Entonces yo aquí estoy viendo, ya a simple vista puedo ver que los dos vectores tienen una dependencia, son muy parecidos, únicamente hay que multiplicar el xy por 2. Entonces si nos fijamos y hacemos esto de aquí, 5, 5 es igual a k por el vector xz, que es 10, 10. Y ahora, bueno, sería cuestión, para hacerlo matemáticamente perfecto, tendríamos que coger las x por un lado, las y por otro, hacer 5 es igual a k por 10, que serían las x, las y serían 5 es igual a k por 10, da la casualidad de que son las mismas ecuaciones, y entonces aislaríamos la k de una, ¿vale? Por ejemplo de aquí, y me daría que k es igual a 5 partido 10, es decir, que sería un medio, el 10 pasa a dividir, y entonces 5 entre 10, pues es un medio. Y ahora, esta k que he encontrado, la tengo que sustituir en la otra ecuación, y ver si me da equivalente. Es decir, si al sustituir esta k aquí, me da lo mismo a los dos lados del igual. Y en este caso me doy cuenta de que sí, que 5 es igual a un medio por 10. Y entonces, pues un medio por 10 son 5. O sea que ya está resuelto, ¿de acuerdo? Estos son los dos típicos ejercicios de posición relativa entre dos puntos. Distancias y dependencia lineal, es decir, si están en la misma línea o no. Vamos ahora a pasar por un ejemplo de vectores. Ok, pues ya habéis visto que los vectores nos vienen muy bien para resolver la posición relativa entre diferentes puntos, pero a la hora de estudiar la posición relativa en vectores cambia un poco la cosa, porque un vector no está fijo en un punto del plano, sino que el mismo vector puede estar representado en varias regiones del plano y por tanto no tiene sentido calcular la posición relativa en cuanto a distancia. Pero sí que tiene sentido calcular la posición relativa en cuanto al ángulo que forman dos vectores. Y ese es el ejercicio que os traigo hoy aquí y que se resuelve, como ya sabéis, porque tengo diferentes vídeos que lo tratan, os dejo el enlace por aquí arriba, con la fórmula del producto escalar, que es esta de aquí. Y aplicarla además es muy fácil porque tenemos aquí las coordenadas de nuestros dos vectores y, como ya veis, en la fórmula no hay ninguna incógnita a la hora de resolverla. Únicamente tenemos que calcular los módulos, eso sí que hay que sacarlo, así que vamos a calcular el módulo de v y w y a partir de ahí aplicamos en nuestra formulita. Entonces módulo de v es igual a raíz de 3 cuadrado más 2 al cuadrado, esto ya lo hemos hecho antes, y el de w sería raíz de menos 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces en el primer caso serían 9 más 4, que sería raíz de 13, y en el segundo caso sería raíz de 26, ¿vale? Ahora, resolvemos, lo ponemos aquí los datos que tengamos, coseno del ángulo es igual a las x multiplicándose, así que 3 por menos 5 más 2 por 1 entre raíz de 13 por raíz de 26. Entonces ahora el coseno tendrá que pasar al otro lado para dejar el ángulo solo, que es lo que nosotros queremos encontrar, así que pondremos alfa igual a arc coseno, ¿de acuerdo? De todo esto de aquí, raíz de 13 por raíz de 26, y vamos a resolver lo que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Que sería menos 15 más 2. Ahora, esto de aquí lo vamos a resolver con la calculadora que tenemos aquí al lado, y seguimos. Y nos da que el ángulo es de 135 grados. Perfecto, pues eso sería el ángulo que forman mis dos vectores y por lo tanto sería su posición relativa. Ya está, no tendríamos que calcular nada más. Vamos ahora a analizar un poquito la posición relativa que nos podemos encontrar entre diferentes rectas. Muy bien, chicos, pues fijaos que no os he traído directamente los ejemplos, sino que vamos a hablar un poquito de cómo pueden encontrarse dos rectas en este eje de coordenadas, y los ejemplos los dejo para vídeos que van a venir más adelante. Dicho esto, yo puedo encontrar dos rectas en tres posiciones diferentes. En primer lugar, me puedo encontrar una recta encima de otra. En ese caso las llamamos coincidentes, como estas que veis aquí dibujadas en este primer esquema, ¿de acuerdo? Luego, en un segundo lugar, me puedo encontrar rectas que estén de forma paralela. En este caso son rectas que, a diferencia de las otras, no comparten nada y que nunca se van a llegar a tocar. Fijaos que estas no comparten ningún punto y estas los comparten absolutamente todos. Entonces, entre las que no comparten ningún punto y las que los comparten todos, tenemos una tercera posición relativa, que son aquellas que comparten un único punto, a las que llamamos secantes. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál de las tres posiciones relativas es la que tiene una recta en concreto? Bueno, pues lo vamos a hacer analizando su ecuación general de la recta.
¿Y por qué vamos a analizar la ecuación general de la recta? Porque al fin y al cabo, lo que va a determinar que sean coincidentes, paralelas o secantes es, en gran parte, el ángulo que forman con el eje de coordenadas. De esta manera, si tienen el mismo ángulo, ya sabemos que van a ser o paralelas o coincidentes, porque están en la misma inclinación, y por tanto serán o bien así o bien así. Y si tienen un ángulo diferente, ya sabemos que van a ser secantes. Y este ángulo lo podemos sacar a partir del vector. Y esto lo podemos ver en la ecuación general muy claramente. Y lo segundo que vamos a poder analizar es, por ejemplo, si tienen la misma inclinación, pues lo que nos interesa saber es si están en la misma altura del plano y por tanto son coincidentes, o si están en diferentes alturas y por tanto son paralelas. Y esto de nuevo lo podemos ver en la ecuación general. ¿Por qué? Porque la ecuación general es esta que tenemos aquí, que tenía esta ecuación, recordad, ax más bi más c igual a 0, donde la a y la b hacían referencia al vector y la c hacía referencia a los puntos, es decir, un poco a la altura a la que podemos encontrar esta recta de aquí. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a comparar? Pues vamos a comparar las ecuaciones generales de una recta y de la otra que estamos comparando. De forma que situaremos los componentes a sobre el a de la otra recta, el b sobre el b de la otra recta y el c sobre el c. Así pues, lo que nos quedaría sería una comparación como esta, en la que comparamos los componentes ABC de una recta, en este caso la recta que está pintada de negro, con los componentes ABC de la recta, que en este caso pues sería la roja. Entonces, si son rectas coincidentes, los tres componentes ABC van a coincidir, van a ser exactamente iguales, estas proporciones se van a mantener. Recordad que la A y la B hacen referencia a la inclinación, por tanto, esta A y esta B, si coinciden, si esta igualdad es correcta, significa que están mirando en la misma inclinación. Y luego, si coincide el tercer valor, esta C, significa que coinciden también en el punto y por tanto están en la misma altura de este eje. Así que si coinciden estos tres elementos, significa que las rectas son coincidentes. Vamos a ver cómo serían dos rectas paralelas. En este caso ya veis que coinciden los componentes que hacen referencia a la inclinación, al vector, recordad que la A hacía referencia al vector de la Y y la B al vector de la X, y no coincide el que hace referencia al punto de altura en este eje de coordenadas, que sería el valor C de la recta. Fijaos, no sé si lo he dicho antes, fijaos que he separado no solamente por colores, sino que además he puesto un A', B', C'. Esto lo hago para que sepáis que son el valor de A de una recta y el valor de A de otra recta, que no únicamente la diferencia es el color, sino que además le he puesto este apóstrofe, este prima, para diferenciar los dos valores. Y ahora vamos a ver qué pasaría en el caso de secantes. Y ya podéis ver que en este caso no coincide ninguno de los elementos de la recta, de hecho tiene sentido porque no tienen la misma inclinación y tampoco coincidían en el punto del eje de coordenadas, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues esa es la forma de comparar diferentes rectas. Fijaos que hasta a nuestro amiguito le ha quedado claro cómo tiene que hacerlo, así que apuntaos un poquito esta dosis de teoría que acabamos de hacer y vamos a seguir practicando en los próximos vídeos, que os traeré diferentes ejemplos, diferentes ejercicios para ir pues practicando con todo esto que hemos dicho hoy, ¿no? Pues espero que os haya gustado el vídeo, dejad cualquier duda en los comentarios y nos vemos en la próxima clase.